solo uno más. Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición más de su programa Cuarto Día, Diálogo en Proista, donde estaremos a lo largo de estos programas intentando desglosar, desmenuzar lo que es la base del encuentro de promoción juvenil, su manual, guía para organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos del presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mis redes sociales son Twitter, @AntonioSolac, con K al final, y mi Instagram es @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio, en Twitter en Proista Radio, igual que en Instagram. Y también tenemos fanpage en Proista Radio y también tenemos correo electrónico en proistaradio@gmail.com. Y dentro de poco pues también vamos a tener por ahí un número de teléfono para que podamos recibir sus mensajes de escritos o sus mensajes de voz. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta nueva edición de Cuarto Día Diálogo en Proista. Muchísimas, y no me voy a cansar de repetir, muchísimas gracias a las personas que se están retratando, y me refiero a retratando, como se dice en el argot de la radio, que se están ahí clavando ya, escuchando los audios, todo lo que hacemos de podcast. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, sobre todo de Facebook y de YouTube, Instagram. Gracias a toda esa gente que nos sigue por ahí. Israel y Antonio, antes de seguir, quiero mandar saludos de manera muy, pero muy especial. La primera es mandar saludos a dos personas que ya nos siguen desde Cali, Colombia. Una de ellas es Diana Milena. Ella es seguidor del programa. Ella es en Proista, obviamente. Ella sigue muchas páginas en Proistas a nivel global. Y le salió sugerencia ahí la página de nosotros, de Proista Radio. Empezó a oír los programas, se conectó por Facebook a través de la cuenta de su servidor, ya me mandó mensaje, está muy agradecida por el trabajo que estamos haciendo, les manda muchos saludos a ustedes dos, y por ende razones contactó ahí a la que es ahorita la coordinadora de EPJ de Cali, Colombia, a Erika Romero, que también ha estado escuchando los programas junto con todos los guías de ahí de Cali, Colombia. Así es de que les mandamos un saludo hasta allá a esta gente de Cali, Colombia que nos está siguiendo ya, de veras. Estoy sorprendidísimo de esto, esto que salió de una plática, de diversas pláticas que hemos tenido nosotros tres, de nuestra ya larga amistad, y que hoy se concreta en este programa de radio, en este podcast, y que la gente de Cali, Colombia está siguiendo. Y ya por último, mandar también saludos que hace unos días la sede de EPJ Ensenada, donde cumplió 30 años de fundación. Hace 30 años llegaron EPJ a Ensenada, Baja California, y están celebrando 30 años, están de manteles largos. Le mandamos un saludo a todo el centro guías de EPJ Ensenada. Le mando un saludo a mis ahijados. Ellos están ahí trabajando y haciendo diversas cosas. Y le mando un saludo a toda esa gente de EPJ Ensenada, al padre Pedro, el asesor espiritual de ellos, a los coordinadores. Mis redes sociales, Delfino Cisneros, por Facebook. Ahí me pueden encontrar. Y en Twitter, @Delfino Cisneros. Son mis dos redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días, hermanos emproístas. Pues como siempre, un honor compartir esta mesa de diálogo. Mi nombre es Israel Arellano Castillo, encuentro número 80, 21, 22 y 23 de enero del 2005. Solamente, pues yo no tengo manejo solo Facebook, que me van a encontrar como Israel Arellano Castillo. Pues muchas gracias de nueva cuenta por estar aquí y gracias a Dios por ustedes. Y como dice Delfino, muchos saludos para Colombia, también para Panamá, y por ahí también para Arizona, en donde sé que también nos están escuchando, de Centro Guía Arizona. También finalizar con un saludo a mi esposa, porque Isis Lascano es de las personas que ya activó sus notificaciones para que todo lo que salga en Proista Radio en YouTube le salga, y ella es fiel seguidora de lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues también es parte de EPJ Ensenada, ¿no? Entonces, así fue como nos conocimos, ¿no? En un famoso nacional, y así fue como surgió todo esto, ¿no? Nos quedamos la vez pasada terminando lo que es el primer inciso del punto número 7 de la parte introductoria, que se titula Estilo y lenguaje, se refiere al encuentro de promoción juvenil. Y terminamos de desglosar lo que era el primer inciso de este punto 7,
El primer inciso se titulaba El estilo del encuentro. Pasamos por algunos puntos importantes como era el remarcar la autenticidad, la audacia y la alegría en los jóvenes. Y justo hoy vamos a comenzar el segundo inciso de este punto número 7. El inciso se titula El lenguaje del encuentro. Y el padre Pujadas comienza este punto diciendo, por su importancia, presentamos el lenguaje como formando capítulo aparte del estilo del encuentro. Indicamos también los rasgos que encontramos más sobresalientes de la forma de expresión y exposición. Los expositores tienen por principio que importa menos hacerlo bien que hacer el bien. No se trata de ir a echar discurso. Un día que se pidió exponer a uno un tema, reconociéndose a sí mismo sin dotes oratorios, lo acepto. Sin embargo, diciendo que por Cristo hasta vale la pena hacer el ridículo, y no lo hizo. Es muy importante este punto del lenguaje del encuentro en cuanto a cómo inicia el padre Pujadas hablando del expositor, y una de las frases más sobresalientes que vamos a tener, que vamos a escuchar, que vamos a leer en este punto, es precisamente como inicia este segundo párrafo, donde dice, los expositores tienen por principio que importa menos hacerlo bien que hacer el bien. Importa menos cómo te vas a desenvolver, cuáles son tus tablas para hablar, para saber hablar en público. Eso dice el padre Pujadas. Importa menos que aquello que vas a decir, no aquello que vas a decir en cuanto a las palabras, sino aquello que vas a decir en cuanto a la sinceridad y la congruencia de que lo que vas a decir es lo que rige tu vida. Es decir, no vas a hablar de cosas bonitas, no vas a hablar del Evangelio, del acontecimiento Jesús, y de pronto terminando el encuentro, terminando tu charla, vas a salir de aquel salón en donde te entregaste, en donde aquellos jóvenes prestaron sus oídos, su corazón y su mente para ponerte atención, y saliendo de ese salón vas a hacer todo lo contrario que dijiste o que expusiste durante toda la hora de tu charla. Entonces aquí habla el padre Pujadas de la congruencia. No es tanto hablar bonito, sino que lo que estés hablando realmente salga de tu corazón. ¿Qué significa que salga de tu corazón? A veces nos confundimos y pensamos que cuando alguien dice dilo con el corazón, está diciendo que se sientan tus sentimientos, dilo llorando, dilo emocionado. No, eso no es decir algo con el corazón. Decir algo con el corazón es que lo que voy a decir sea congruente con lo que pienso y al mismo tiempo sea congruente con cómo actúo. Eso es el corazón en el lenguaje bíblico. Es todo lo que envuelve a la persona. No es nada más la parte emocional ni tampoco la parte racional, sino que es todo el conjunto. Eso es, dilo con el corazón, es sé congruente, que lo que estás diciendo implica también que eso lo estás practicando en tu vida. Creo que para allá va la importancia de este segundo párrafo donde dice el padre Pujadas, los expositores tienen por principio que importa menos hacerlo bien que hacer el bien. El encuentro de promoción juvenil no espera que tenga unos grandes oradores el que va a dar el mensaje. Sin embargo, no confundir con la mezquindad que pudiera tener algún joven en decir, no importa que no sea gran expositor, pero pues ahí lo que me salga del corazón. Aquí sería agregarle 4 puntos así rápidamente. Cuando un joven va a hablar en el encuentro, pues debe tomarlo con responsabilidad y como una bendición. No es una exposición de clase que te puedes aprender de memoria, hablar de un tema que a la semana no te vas a acordar. Hay que prepararse y leer. Si vas a hablar de un tema hay que leer, hay que investigar, hay que tomar notas. Por otro lado, si no tiene la habilidad de hablar en público, pues hay que practicar. Así como cuando uno le da por bailar, por nadar, por otros temas, pues la práctica hace el maestro. Si igual no te convierte en un gran orador, pero sí te va a convertir en alguien que estuvo desenvolviéndose y poder ejercitar. Y lo más importante de todo esto, de nada sirve si no estás en gracia. Creo que es lo que puedo complementar en esto. Un gran joven se contraería todo esto si simplemente no está en gracia al hablar de Jesús. Yo creo que para hablar o para
dar a conocer un mensaje, el que sea, bueno, y en este caso estamos hablando de Dios, dijiste algo muy importante, Antonio. Hay que hablar con congruencia, porque a veces no nos damos cuenta que podemos ser punta de lanza para muchas de las vidas de los jóvenes que están en ese momento encontrándose con Dios. Y yo creo que el hecho de hablar desde el corazón sí circunda ahí también los sentimientos, pero aparte de los sentimientos tiene que haber una congruencia y una manera y un estilo. Y hay que ser nosotros mismos al momento de hablar de cualquier tema, de X mensaje. Ser el mismo a la hora de que tú hablas de Dios, ahí en el encuentro, y ser el mismo allá afuera. O sea, ser la misma persona. No sé si me doy a entender un poquito en ese aspecto, ¿no? Creo que queda muy claro, y sobre todo ser el mismo implica, como bien dice, o ser congruente, es decir, hablar con el corazón, que significa ser congruente con los sentimientos, con mi razón y con mi manera de actuar. Va directamente también relacionado con lo que mencionó Israel, ¿no? Estar en gracia. Es decir, el estar en gracia no como imposición, sino como requisito para que alguien se pueda dirigir a los jóvenes dentro de un encuentro, es de vital importancia. ¿Por qué es de vital importancia esto que comentaban ustedes y esto que comentaba Israel de estar en gracia? Porque de lo que yo voy a hablar es del Evangelio. Voy a hablar de Cristo. El hablar de Cristo no implica hablar de una persona que vivió hace 2000 años. El hablar de Cristo implica hablar de una persona que vive en mí y que a través de mí se transparenta. Por lo tanto, si no transparento a Cristo, mi lenguaje no va a ser congruente, mi dialéctica, mi diálogo no va a ser congruente con lo que estoy hablando, de cómo actúo, por lo tanto no va a ser veraz. Y esto tiene que ver mucho con el párrafo siguiente del padre Pujadas, donde dice: hay que hablar a los muchachos su propio lenguaje. El tono será el de la conversación. A los temas lo mismo se les llama mensajes que charlas. El salón de reuniones se le llama foro. Se cultiva la naturalidad. Cada uno habla de acuerdo con la forma, grafismos y comparaciones propias de su profesión y ambiente. Hay que aprender a hablar de Cristo y sus cosas en todas las lenguas. Como decía también un muchacho, hay que llegar a poner a Cristo de moda. Yo creo que esto es una de las partes que quizás muchas veces nos confundimos, y como bien señalaban ustedes, como bien señalabas, Israel, podemos llegar a caer en la banalidad de decir: no, pues yo no estoy preparado, pero voy a hablar de lo que me salga del corazón. Quien lo dice así piensa que hablar con el corazón es simplemente decir lo que se me vaya ocurriendo al momento, ¿no? Creemos que hablar con el corazón significa improvisar en el momento, ¿no? Y eso es... Hay lo que se me vaya ocurriendo. Hay lo que se me vaya ocurriendo. ¿Por qué le estoy comentando que esto que a veces nos podemos confundir? Porque el padre Pujadas dice: hay que hablar a los muchachos su propio lenguaje. El tono será el de la conversación. Alguien común, una persona común que no ha profundizado en este concepto, dice: bueno, si el padre Pujadas me dice que hay que hablar como en una conversación, significa que no me tengo que preparar. Cuando esto es radicalmente lo contrario. Hay algo que se llama el arte de la conversación. No cualquiera está apto para conversar. Para conversar necesitas tener una capacidad de retención y una capacidad de conocimientos de tal forma que el lenguaje sea fluido, que la conversación vaya dirigiendo la charla. Pero para eso debe de haber una preparación. Una persona, un charlista, debe de estar preparado para realizar una charla de 3 horas, pero con la suficiente capacidad de síntesis para hacerla en 30 minutos. Es decir, todo el conocimiento que puedas tener para poder hablar sin parar en 3 horas, pero para convertirlo en un lenguaje de conversación, un lenguaje conversacional, para que tus receptores puedan escucharlo en 30 minutos. Es un arte la conversación. Tiene que haber una capacidad de retención y una acumulación de conocimientos suficientemente vastos para no aburrir a la concurrencia y para mantenerlos atentos. ¿Por qué? Porque hay que utilizar el lenguaje de aquellos que te están escuchando. Tan simple y tan llano como que es acordarnos un poquito de la materia de estrategias de lectura y escritura, ¿no? O sea, una materia que nos daban, que siguen dando en preparatoria, ¿no?
y que obviamente las materias de lectura y redacción, de español o como le quieras decir, nos sirven mucho para eso. Me van a decir los que nos están escuchando, caray, entonces debo de recurrir a todo lo que es el bagaje de lo que aprendí en la escuela. Pues en parte sí, pero también en parte también tiene mucho que ver el estilo de uno. El estilo de uno es elemental. Aquí, por ejemplo, vemos 3 personalidades y cada uno de nosotros 3 tiene un estilo ya definido para platicar y dar un tema, etcétera, ¿no? Y más que hay gente que es nato en el momento de hablar y hay gente que no tiene ni la capacidad de poder entablar un diálogo ni una conversación, pero el momento de que le das un mensaje, que le das algo para que dé un tema del evangelio, híjole, parece que se transforma uno. Hay gente que toma los mensajes de Dios en sus manos y tú dices, no hombre, a lo mejor él ni la va a armar. Y resulta que en ese momento el Espíritu Santo se postra sobre esa persona y esa persona explota como no tienes una idea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que son varias cuestiones. Hace rato Israel decía, hay que estar en gracia. Te sirve estar en gracia, te sirve estar en oración, estar comulgando, en comunión con tu prójimo, en lo que yo te comenté al principio de todo lo que aprendiste en la escuela. Y hay algo también bien elemental y bien básico en esto. Siempre hay que poner a Cristo en primer plano. Tú eres el segundo, el tercero, el cuarto plano. Siempre lo que tú debes demostrar a los demás es a Cristo, porque Cristo es hoy, mañana y siempre. El diálogo es de joven a joven. Claro que está la ayuda, las charlas de la gente adulta, la gente que ya tiene más tiempo en el movimiento y que está aportando. Pero partiendo de joven a joven, pues un joven le dice a otro, le puede mostrar la autoridad, la amabilidad, la sensibilidad y la preparación. Y creo que eso es muy palpable a la hora de que un joven lo observa y dice, caray. O sea, hay una realidad que también existe, ¿va? En la realidad que vengo yo de mi casa, del ambiente, y ahorita estoy en un momento de encuentro, y viene un joven como yo con esas características y me da este mensaje del evangelio, o sea, la impresión. Yo creo que nomás aquí, en la parte de este diálogo de joven a joven, es muy importante que el que está enfrente se vulnerice y que manifieste, o sea, soy humano, de carne y hueso, no ir con el aire de que son gente perfecta, sino que venimos como tal cual de pecadores. Y aquí expongo este tema, esta raíz, esas cicatrices, este testimonio de vida para decirte a ti, joven, que he decidido vivir con Cristo y tomar a Cristo como mi ideal, y para decirte que soy feliz. Y eso es lo que te vengo a mostrar en ese lenguaje. Habrá jóvenes que somos visuales, habrá jóvenes que les gusta que les hablen fuerte, pero al final los estilos sobre la marcha, cada quien va a ir tomando, ahora sí como dicen, la rebanada de pastel que a cada quien le toca, ¿no? Leyendo al Padre Pujadas, uno se puede dar cuenta que de pronto, obviamente no se trata de criticar, sino más bien de puntualizar, ¿no? De subrayar el hecho de que se hace evidente tomando el manual y leyendo página a página y desglosando sobre todo, por ejemplo, este punto, el punto del lenguaje del encuentro, desglosándolo y teniéndolo en la mente, casi pudiéndolo memorizar. Ves a alguien enfrente y escuchas cómo comienza a hablar, te das cuenta si alguna vez ha tocado estos puntos, si alguna vez ha venido a la introducción del manual a leerlo siquiera. ¿Por qué digo esto? Porque el Padre Pujadas te da los tips de cómo debes de comenzar una charla, y eso lo hace en el siguiente capítulo. Mucho ayuda, está hablando de cómo comenzar una charla, ¿no? Dice, mucho ayuda a la exposición empezar dando las definiciones. Dice el Padre Pujadas, después se despeinan palabra por palabra y ellas mismas ofrecen las partes de la división del tema. Las divisiones deben ser claras, como las de una elección, teniendo en cuenta que suelen tomar todos apuntes. Los neologismos, sobre todo científicos, captan siempre la atención del joven. Comenzar por las definiciones, algo que nos gusta mucho a los tres hacer en la preparación de nuestras charlas, comenzar con las etimologías de las palabras, y muchas veces buscando o encontrando el significado etimológico de una palabra te da, podríamos decir casi mágicamente, la respuesta de lo que se debe de tratar, todo el tema, toda la charla,
toda la disertación, toda esta conversación en sí, ¿no? Está diciendo el padre Pujadas, vete a la raíz de aquello que quieres decir antes de comenzar. O sea, prepárate, en pocas palabras, prepárate. Esto no se trata de sentimientos y emociones que pueden venir incluidas, ¿por qué no? Se trata de preparación. Algo que yo comento algunas veces cuando ha habido a algún joven, ¿no? O alguna persona, no nada más joven, porque a veces los queremos encasillar como que ellos son los que sacan estas cuestiones de la manga, pero no es cierto. Son personas de todas las edades que te dicen, bueno, yo no me preparé, pero el Espíritu Santo es el que va a hablar por mí. Él me va a ayudar. Como si fuera algo mágico, ¿no? Como si el dar una charla o un mensaje, predicar, significara que vas a voltear al cielo, se van a abrir y va a bajar una paloma en forma del Espíritu Santo y va a decir, este es mi hijo amado, escúchenlo. Algo así no pensamos de una manera mágica. Y yo suelo responder, es que el Espíritu Santo ya trabajó. El Espíritu Santo ya lo tienes tú contigo. El Espíritu Santo es la inteligencia que Dios te dio para poder investigar el tema, desarrollarlo y poderte preparar intelectualmente para ahora sí poder llevar esa palabra a los demás. Hay una frase que me gusta mucho de un teólogo mexicano. Dice, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies. Es decir, no le pidas a Dios, al Espíritu Santo, que se derrame en ti para ayudarte a hacer una disertación, a dar una charla, si tú antes no te preparaste para ello. Ahorita comentabas, Antonio, de esto de que el Espíritu Santo va a hacer la chamba, ¿no? Y te voy a responder, porque eso yo y otro gran amigo improvisista, que es amigo de los tres, Javier Saldaña, una vez escuchó eso y me encantó la respuesta de Javier Saldaña y que quiero que la escuchen y la voy a decir tal cual la dijo él, ¿no? Ok, sí es cierto, el Espíritu Santo se va a hacer presente, pero entonces, ¿cómo le vas a ayudar a Cristo a cargar la cruz en estos 3 días de encuentro? Entonces, Jesús, haz de cuenta que si acabó cansado, va a acabar el doble de cansado porque tú no te preparaste. No es con el afán de hacerlos sentir mal, pero es ayudarles a que saquen esa mejor versión, porque esa mejor versión es la que puede catapultar el encuentro más íntimo entre lo que es Cristo y el muchacho que está viviendo el retiro en ese momento. El tema de la preparación y relacionarlo con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo es que nos acompañe. Cuando decimos que no sea yo quien hable, sino tú a través de mí, nos referimos a un sesgo de humildad, de que la persona que va a estar al frente hablando, pues no hablar de él mismo, hablar de Cristo y cómo Cristo ha cambiado o cómo ha direccionado su vida. Y ahí recae la parte de que el Espíritu Santo, pues es en esa parte de la humildad. Pedirle que la chamba la haga el Espíritu Santo, pues se puede traducir que te haga el milagro. Cuando tú intercedes, le pides al Espíritu Santo, pues es porque es algo que ya no está en tu alcance, en tus manos, ¿va? Si tuviera, por ejemplo, estuviera padeciendo una enfermedad y que no está en mis alcances, pues claro que me encomiendo al Espíritu Santo, ¿va? Que ya no está dentro de los alcances humanos. Pero si voy a dar un tema y en primera instancia en la humildad digo, acompáñame, que no sea yo quien hable, porque estoy consciente que es un mensaje de Dios y para Dios. Más no decir, ¿sabes qué? Pues dame el paro, no tuve chance, híjole, se me hizo tarde, tengo un chorro de trabajo, tengo muchos problemas. No, pues no es así, pues creo que esa es la parte que el joven que va a dar, la persona que da el tema, pues que quede claro que no la fregues, pues él no va a hacer la chamba por ti. O sea, él te va a acompañar, te va a guiar y a descansar en su espíritu, ¿no? Y sobre todo, una parte que comentaste ahorita me parece trascendental, ¿no? Esa cuestión de que a veces uno se rige por la falsa humildad, ¿no? La falsa humildad es decir, no me preparo porque soy tan humilde que el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de mí. Es una falsa humildad porque pienso que la verdadera humildad sería el Espíritu Santo me va a ayudar, pero yo sé que tengo que hacer mi parte y no estoy preparado. Por eso me voy a ir a preparar humildemente, Señor, para hacer realidad aquello que tú me hiciste, que es un ser inteligente y capaz. Creo que por ahí va a veces estas cuestiones que se nos complica la cabeza porque las tenemos un poco revueltas y a veces tenemos esa idea mágica, esa religiosidad mágica, ¿no? De una aparición estelar, de una luz relampagueante, algo que no implica un esfuerzo propio.
y creo que va mucho más allá la cuestión de lo que implica ser cristiano, que es darlo todo. Y en este sentido de encuentros, del lenguaje del encuentro, darlo todo implica prepararme dando mi última gota de conocimiento, mi última gota de capacidad de investigación acerca del tema que debo de desarrollar. Continúa diciendo el padre Pujadas, el lenguaje y exposición deben ser directos, incisivos, no dar toda la verdad, ayudar a descubrirla, sentar las premisas y dejar que el muchacho saque las consecuencias. Él quiere tener sus ideas y no las de otros, dejar suspenses, para luego aclararlas en otras charlas. Ni anticipar temas, ni noticias, ni horarios. El horario se da de un acto para otro. El encuentro siempre deja en expectativa. Nuestra juventud está educada por la televisión y el cine, está acostumbrada al corte psicológico y a la exposición trotada y no rodada de los temas. Una cita de la Biblia se da siempre como argumento incontrovertible. Es palabra de Dios. Se da con respeto y convicción. Para la evangelización del muchacho hay que hacerle ver sus concomitancias humanas y soluciones prácticas. Es muy curioso lo que menciona el padre Pujadas en cuanto a lo directo y lo incisivo que debe de ser la persona que está hablando al frente. No guardarse nada, atreverse a decir las cosas a la cara, pero eso implica también otra cuestión, otro ejercicio de humildad. Si vas a atreverte a decir las cosas a la cara, tienes que estar suficientemente preparado para cuando las cosas que vas a decir a la cara te las regresen a la cara también. Entonces tienes que estar preparado para ambas cosas, pero nunca no dejar la preparación de lado y simplemente escudarme en, no es que yo no soy directo ni incisivo, así no soy yo. Es que Cristo es directo y Cristo es incisivo. Cristo es aquel que le dijo a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, incisivo, directo, a lo que va, lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, que esto es otra cuestión, ¿no? El lenguaje no es lo que los muchachos, lo que los jóvenes quieren escuchar. Siempre nos tenemos que basar en lo que necesitan escuchar ellos. Y creo que allá eso va muy en tono con lo que comentaban hace un momento, esa oración que el charlista debe de hacer previo a entrar a su tema, ¿no? O a su charla. Señor, derrama tu Espíritu Santo y que seas tú quien hable a través de mí. Eso no es que me des el conocimiento que yo no me atreví a investigar. Eso no significa que tú hables a través de mí. No, significa que yo diga las cosas que necesito decir, pero que si fuera yo, si fuera por mí, soy un cobarde para decirlas. Pero si tú me das la fuerza, tú vas a poderlas decir a través de mí. Tú habla a través de mí. Sé tú el incisivo, sé tú el directo, porque a veces a mí, Señor, me cuesta trabajo. Creo que va un poco más por ahí y no dar toda la verdad, o sea, ayudar a los muchachos, dice, a descubrir las razones por las que llegaron al encuentro, a descubrir las razones muchas veces de por qué ellos no se han convencido de este camino radical que es el cristianismo, que ayudarles a descubrirlos, pero para ayudarles a ellos a descubrir esa verdad, hay que también darles toda la verdad del Evangelio. Algo que toca el padre Pujadas en este punto del manual me llama la atención cuando habla de la psicología y mete lo que es la televisión y el cine, si no me equivoco, Antonio. Ahora bien, eso sucedió en los 60s. Hoy ya no son ni la televisión ni el cine. Hoy son las redes sociales. Y nada más, este comentario ya se dimensionó más. Y ojo, hay que tomar en cuenta una cosa. Hablabas hace rato, Antonio, de si vas a soltar una bomba a los muchachos, aguas con las repercusiones que vienen después. Te lo digo porque en el papel de yo de maestro, con la experiencia, esa experiencia que yo tengo en el aula, es sueltas una y los muchachos te la regresan al triple. Y tienes que estar bien preparado psicológica y con conocimiento de lo que vas a hablar y de lo que vas a decir. Estas generaciones son generaciones que quieren todo rápido. Todo lo quiero así, de volada, rápido. Quiero que me digas de qué, a qué vine aquí. No quiero, o sea, y hay que saber manejar el lenguaje, la comunicación, el diálogo, la conversación con ellos y irles, ahora sí, como dice la frase vulgarmente hablando, dorando la píldora, para que poco a poco irles manejando bien el idioma del encuentro,
para que ellos de poco a poco lo vayan absorbiendo. Sí, claramente hablarles de lo que a ti te toca, de lo que a ti te concierne en ese momento, y también sembrándoles, por ahí también lo dejando, sembrándole pistas sobre lo que viene más adelante. O sea, tú eres en ese momento te conviertes en psicólogo, docente, amigo, conversador, charlista, rostro de Cristo sobre todo. Entonces, todo eso lo tienes que englobar. No te estamos asustando con esto que te estamos diciendo, pero tiene mucho que ver, y repito, y yo creo que lo hemos repetido mucho los tres ahorita, en la preparación. En la preparación. Y si tú te preparas no al 100, al 1000%, créeme que vas a hacer un excelente trabajo en el momento que te presentes a dar un tema y vas a superar todo esto que estamos diciendo nosotros, ¿no? Esta época le llaman la era de la información. El joven de hoy tiene acceso a información que nosotros 10 años atrás no teníamos. Es muy importante, y creo que lo padre de todo esto es que Cristo, lo decía más atrás, en líneas atrás, Cristo no pasa de moda. El joven te puede cuestionar cosas, pero que no son importantes. Te pudiera cuestionar que Cristo no nació el 25 de diciembre, que es cierto, pero nació. Oye, que Cristo, hasta los más escépticos reconocen que Cristo existió en el tiempo de Poncio Pilato. A veces también tanta información como que se especializa en tratar de desmentir o generar controversia ante una situación. Lo padre de esto, que lo de Cristo no pasa de moda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, como bien lo dice Jesús, nadie puede probar que he pecado. Ninguno le puede demostrar eso. Pues mira, Jesús no amó. A ver, dime a quién no amó. Fuera de esto, cualquier otro tema va a tener controversia. Todo va a tener sus opiniones. Lo padre de esto es que lo de Cristo, bien preparado el joven que va a estar al frente, puede tener sus percepciones o puede tener sus connotaciones, pero no, lo básico no se pierde. Por ejemplo, Simón de Cirene, que ayuda a Cristo en la cruz, qué tan grande y humilde es el Salvador que se deja ayudar, o sea, hasta él mismo en su condición humana. O sea, no fue alguien que pudiera con todo, sino que en esa situación humana, hasta en esa parte nos pone el ejemplo que si el charlista de enfrente se siente que es el papas fritas y que puede con todo y no necesita de Jesús en un tema de soberbia, déjame decirte que hasta Jesús ocupó ayuda en la cruz y se dejó ayudar. Esa es la parte que yo quiero nomás cerrar. Que en esta área de información, Cristo no pasa de moda y no va a haber más que cosas por la orilla, pero no se va a perder esta esencia a la hora de presentarlo ante el joven y venderlo bien. No solo que no pase de moda, sino, tal vez me equivoque, no nos equivoquemos, no lo sé, pero ha ocurrido a la inversa de lo que debería de estar pasando. En vez de pasar de moda, debería de haberse exponenciado el amor a Cristo y al cristianismo. Es decir, se debería de estar haciendo un ruido inmenso a través de estas redes sociales o de esta televisión que comentaba el padre Pujadas acerca de la realidad del Evangelio. Entonces, hemos hablado de esto desde el primer programa. Algo está ocurriendo que no hemos logrado hacer a Cristo atractivo. El padre Pujadas lo dijo de voz de un muchacho unos párrafos atrás, en la misma página 29. Hay que llegar a poner a Cristo de moda. ¿Por qué no lo hacemos atractivo? ¿Por qué no nosotros primero a ellos y ellos a través de las redes sociales a los demás jóvenes hacerles atractivo a Cristo? Termina el penúltimo párrafo de este punto número 7, el padre Pujadas comentando que estamos en la página 30. El encuentro tiene su acervo de frases y expresiones propias, que sabe son de impacto para los muchachos, y con las que va salpicando los temas para que queden en las mentes y subconsciente como principios. Citamos algunas a manera de ejemplo. Siempre adelante y arriba, allí está Dios. El mañana se presenta hoy. Nuestro hermano mayor, el joven líder, trigo de siembra, al regenerado por Cristo, hombre nuevo. La fe es la antorcha olímpica, la vocación es el timón, etc. En referencia al documento de Medellín, el encuentro hizo propio al aforismo con que termina el mensaje de introducción. ¿Cuál es ese mensaje de introducción? Tenemos fe en Dios, en los hombres, en los valores y en el futuro de América Latina.
Termina el padre Pujadas diciendo: está pedagógicamente comprobado que los lemas tienen una gran fuerza de impacto. Los obispos los ponen en sus escudos. Mao Zedong han promovido su revolución cultural de la juventud en China a base de encuestas que componen y eligen frases, lemas que luego son aclamados. Con ellas se sacan una especie de ideario de cada tanda, que al salir pueden entregar multicopia a los muchachos. ¿Qué es lo que está diciendo el padre Pujadas en todo esta lluvia de ideas, ¿no? Esta lluvia de frases en estos últimos renglones del punto número 7? Lo que está diciendo es tener la capacidad de sintetizar toda la idea tan compleja que puede ser de una charla en frases cortas, no motivacionales, sino digeribles para el joven, que cuando se diga algo como, por ejemplo, ¿qué es el hombre nuevo? El hombre nuevo es aquel que se levanta cada mañana y voltea y levanta a su hermano. Algo corto, concreto, que vaya al grano, al punto, a la esencia de la charla. Es de lo que está hablando. Eso es lo que como charlista tiene que terminar de sintetizar al final de una charla. Una frase corta, algo que retumbe en los oídos, en el corazón, en el espíritu del joven, y que al joven le haga levantarse al día siguiente y decir: y esto va a cambiar mi vida y va a hacer que de ahora en adelante sea congruente de lo que pienso con lo que hago. Hay mucho mensaje dentro de las charlas de encuentros de promoción juvenil, las cuales a veces son un parteaguas en tu vida. Yo creo que si tú impregnas eso, más la preparación, más poner a Cristo de moda y ponerte tú atrás y poner de frente a Cristo con todos estos aditamentos que ahorita comentabas, Antonio, yo creo que el mensaje a través del lenguaje y de la ideología del padre Pujadas va a llegar a los corazones directamente de los muchachos que vivan un encuentro de promoción juvenil. Reforzando el tema de las frases, yo rescato creo que la más relevante de todo esto, para que no se nos olvide, a mi punto de vista, y a lo mejor alguien pudiera estar de acuerdo o no: mantente firme en tu fe católica. No me interesa que seas emproísta, me interesa que seas católico. Y eso habla porque al final el padre Pujadas, o lo que está haciendo, es ese rescate, esa manera de decir al joven qué ofrecerle en aquel entonces, que todavía sucede en esos tiempos, de decirle: hey, Cristo nunca ha pasado de moda, ahí ha estado. Y recuerda, el tema de ser católico pues es realmente importante, porque estás arropando, abrazando todo lo que tiene que ver con la iglesia que fundó Cristo, ¿no? Pero te recuerdo, le dice al joven, que todo esto es una manera de evangelizar. No se trata de conformar una secta o una derivación de la iglesia católica. Se trata de, como una herramienta más de evangelización, está este manual de encuentros. Y este manual, así sobre la marcha que se ha platicado en los programas, es como se debe estar estructurando. Entonces, las frases pueden ser varias, las frases pueden surgir localmente, como lo mencionaba, pero creo que la trascendencia va de que no olvidarnos que todo lo que tengas que hacer alusión, primeramente sentirte orgulloso de ser católico cristiano. Y quizá algún día te preguntan cómo fue que te reencontraste con Cristo o encontraste a Cristo, volviste a la casa del Padre. Pues fue evangelizado gracias al movimiento de encuentro de promoción juvenil, movimiento de la Iglesia Católica. Yo creo que con ello nos quedamos, con ello y con nuevamente el sentido de no dejar las cosas al azar, siempre preparados. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.